Bien, continuando la segunda parte, nos quedamos en la pregunta número 5 que habla acerca de cómo esas críticas feministas critican, para la redundancia, a este supuesto cartesiano en donde la identidad se formaría no en base a las experiencias, sino solamente al raciocinio. Entonces, desde ahí ya se parte, ¿no? Para Descartes, lo que te identifica, lo que te hace un yo o te permite representarlo, es a través de esta abstracción, digamos, en el sentido de que es en base a tu raciocinio, a tu facultad racional, a tu cogito. Pero esto no basta, por ejemplo, en un movimiento feminista, porque esta construcción de mi identidad no se da en base a que yo tengo raciocinio y el hombre también tiene raciocinio y por eso, digamos así, nos pueden tratar de la misma manera. De hecho, en el facto, en el día a día, no se da así. No basta con solo decir, yo tengo esta facultad racional, tú también la tienes y por eso debemos tener en el mismo orden o deberíamos tratarnos igual, debería tener los mismos derechos, ¿no? Un poco poniendo en ejemplo las anteriores épocas donde la mujer no tenía ni siquiera voz ni voto. Entonces, en eso de alguna manera podríamos decir que las críticas feministas, además de otros puntos, claro, pero este es, digamos, considero el punto más cardinal. No basta con un principio, un postulado abstracto por el cual la mujer o alguien que se considere feminista puede identificarse. No agota esto, sino que es en base a las experiencias, como dije anteriormente, en base a los actos, ¿no? En el día a día que se va construyendo y también en un externo nota estas actitudes, esas acciones que uno comete y te identifica o te pone la etiqueta, digamos, de mujer. Y eso, supuestamente para ellos, obviamente es una falsa percepción o reconocimiento, alude el hecho de ser mujer. Entonces, en ese sentido, acá la experiencia, podríamos decir, cobra más importancia, con lo cual no pasa esto en el programa cartesiano. Ahora, la pregunta 6 dice, ¿cómo la filosofía de Descartes ha contribuido a la formación de la dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo? ¿Y de qué manera esta dicotomía puede ser superada o reinterpretada en el contexto de los debates contemporáneos sobre la subjetividad y la objetividad? Acá también hay que hacer una pequeña distinción, digamos, ¿no? O aclaración. En base a la teoría del conocimiento de Descartes, lo que se podría tomar hoy en día como objetivo no es exactamente lo que él quiso dar cuenta, y también lo subjetivo. Me explico. Este pienso, luego existo, parte, ¿no? De mi primera persona, parte del yo. Yo pienso, luego existo. Entonces, este pienso que ya está en primera persona, de alguna manera manifiesta mi subjetividad. Bueno, claro que lo hace, pero esta subjetividad no hay que entenderla como una mera subjetividad psicológica, sino que el parte, claro, está de su intuición, de que ha alcanzado este principio por todos esos procedimientos que ya mencioné anteriormente y llega a esta verdad. Entonces, esta verdad se presupone, o en el programa cartesiano es objetiva, pero parte del sujeto, de mi subjetividad. Pero esa subjetividad, como dije, no se entiende de la manera hoy en día más somera que se entiende. Entonces, si él, digamos, contribuye a esta dicotomía, sería de alguna manera más también en el dualismo cartesiano, pero ahorita no me voy a enfocar en eso porque más que nada mi tema es en base a la teoría del conocimiento. Lo que sí podría decirse, en base a las críticas que se hacen, o cómo se reinterpreta, cómo se superan, como señala la pregunta, es un tema muy, digamos, frecuente, ¿no? Los valores en el campo axiológico. Con las críticas postmodernas ya no se considera que hay algo objetivo como tal, hay algo en sí, sino que nosotros le otorgamos el valor a las cosas, a las personas, a las situaciones, ¿no? Y es a partir de ahí que vamos también construyendo un poco el concepto, ¿no? O el valor que contiene esta. Entonces, podría decirse que contribuye, sí, de alguna manera, el programa cartesiano, la filosofía cartesiana, pero con ciertas distinciones, como ya he mencionado, no meramente lo que se presupone o se entiende de antemano como objetivo y subjetivo. Ahora, la pregunta número 7 señala en qué medida la crítica de Nietzsche a la razón y la moralidad cartesiana afecta la concepción moderna del sujeto y su capacidad para establecer fundamentos morales sólidos. Bueno, esta pregunta es un poco clásica en el sentido de que Nietzsche toma, más allá de la categoría de hombre, toma el superhombre. Y ese superhombre va a ser aquel que se gobierna a sí mismo y que pueda transformar, y a la vez también más antes que eso, o después de eso, bueno, se puede tomar como ambos casos, un poco así hablando en laxo, es que él mismo va a crear su sistema de valores. No necesita auxiliarse en un agente externo que te diga qué hacer o que te limite a tu actuar. Para él, este hombre es libre y tiene voluntad de poder.
Y en ese sentido sí se contrapone mucho, ¿no?, al programa cartesiano, que él considera que la moral se tiene que dejar ahí nomás, digamos así, porque, bueno, él sí cree en un Dios, y también para que haya un mayor orden y todo esto. Pero además de esto es porque él se deja guiar por este principio racional, este cogito o esta razón. En Nietzsche no va a ser así, sino que la voluntad de vivir, de experimentar por la vida, de poder, es lo que va a predominar en el hombre, en el sujeto. En ese sentido, obviamente, pues distan bastante estas dos concepciones o filosofías. La pregunta 8 dice, ¿cómo la teoría psicoanalista de Freud, al desafiar la autonomía racional de Descartes, cuestiona la idea de un sujeto plenamente consciente y autónomo en la modernidad? Bien, sabemos que Freud consideraba que, digamos así, nuestras conductas estaban regidas por nuestros impulsos sexuales, por el inconsciente, o también, por qué no decir, las emociones y los sentimientos. Estas, digamos, estructuras están, digamos, encasilladas o pertenecen a nuestra dimensión totalmente no racional, sino todo lo contrario, ¿no? Y claro, aquí Descartes no estaría de acuerdo para nada. Pero, como señala la pregunta, dice, ¿cómo cuestiona esta idea, ¿no?, de un sujeto plenamente consciente y autónomo? En la modernidad, como ya he dicho anteriormente, se toma como base esta racionalidad que el sujeto tiene y obviamente también es autónomo en ese sentido, ¿no? La razón te brinda esta autonomía, esta libertad. Pero para Freud no va a ser así, sino que, y también se ve en casos cotidianos, el hombre no siempre actúa en base a este principio, en base a su facultad racional, sino que también se deja llevar muchas veces por sus impulsos, sus deseos y su lado inconsciente. Lo que también de alguna manera podríamos decir es que Freud explora otra dimensión también humana que Descartes relegó, que Descartes desvirtuó, que son los sentimientos, las emociones, ¿no? Y bueno, obviamente también los impulsos sexuales. Si bien es una lectura totalmente diferente, de alguna manera también trata de, ¿por qué no decir un poco, un tanto holística, ¿no? O sea, trata de dar cuenta a partir de otra lectura, de otra dimensión, de otro enfoque, cómo el hombre también puede actuar, cómo el hombre también puede accionar y cómo se podría decir constituye a este, claro, desde otra perspectiva, de otros elementos y factores, ¿no? Ahora, la pregunta número 9 dice, ¿en qué medida las ideas marxistas sobre la alienación económica y social desafían la noción individualista de Descartes y su impacto en la formación de la identidad moderna? Bien, acá hay que partir de unas cuestiones preliminares, ¿no? El marxismo, en primer lugar, considera que el trabajo es aquella actividad que te hace esencialmente humano, no como en Descartes, que es la razón y algo totalmente abstracto, sino acá es el trabajo. ¿Por qué? Porque se presupone que el trabajo va a permitir que uno desarrolle su creatividad, sus habilidades, sus destrezas, pero en el sistema capitalista esto no se da. Es decir, en el sistema capitalista te explotan, solamente te tratan como la pieza más de una máquina. Eso es el humano en este sistema, o es de acuerdo a la interpretación y lectura marxista. Además de eso, también es importante señalar que en el marxismo no impera el sujeto, no impera el individuo nada más, sino que es la comunidad el elemento o, digamos, el factor más social, el cual hace que se tome en cuenta o se parta la filosofía. En ese sentido, pues Descartes es súper individualista, porque Descartes... Ay, bien, perdón la interrupción. Ya, siguiendo, es que Descartes considera, ¿no?, que nuestra identidad se forma o está muy ligada, muy emparentada a partir de que nosotros reconocemos que somos seres pensantes. Pero en el marxismo, que es, digamos, una doctrina mucho más empírica, en el sentido de que el hombre es en el trabajo que se desarrolla y por el cual también toma conciencia, porque es a través de la colectividad, dista mucho de lo que diría Descartes. Ya no basta un principio abstracto, sino que necesita un principio concreto, es decir, que se enfrente con la realidad. Y por eso, en ese sentido, la pregunta, como señala, desafía la noción individualista. El individuo no va a tomar conciencia estando solo, estando alejado del mundo, concentrándose en lo que solamente él pueda llegar. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo la multiplicidad de perspectivas en la posmodernidad afecta la certeza indubitable propuesta por Descartes en el cogito ergo sum? Como ya hemos hablado, en la posmodernidad no se considera una verdad absoluta, no se toma un sistema totalmente estructurado para alcanzar a algo llamado verdad que no se pueda deconstruir. De hecho, este término es muy usado también en los filósofos posmodernos. Entonces,
esta multiplicidad, digamos, de perspectivas van a afectar esta certeza indubitable porque no consideran que hay algo totalmente indubitable como tal, como en sí, sino que hay múltiples perspectivas, múltiples enfoques, múltiples interpretaciones. Y en base a eso es que se va a poder señalar alguno de los matices, ya sea de un pensamiento, ya sea una doctrina, ya sea una postura. Entonces, Descartes peca de reductivista, reduccionista para ellos. Y además también que no agota más allá de una definición humana el conocimiento mismo, porque el conocimiento mismo es infinito, es ilimitado. Y de alguna manera ahí podemos decir que los posmodernos tienen razón en cuanto a criticar y cuestionar la filosofía de Descartes. Gracias.